Bueno, las actividades ayer en el Senado de la República estuvieron un poco intensas porque la ley de agua, que tenía 2 años estancada en las cámaras legislativas, ayer se aprobó definitivamente. Hace tiempo que yo he venido analizando sobre la necesidad de que se creen normas jurídicas, una norma fuerte que pueda eh, contribuir con la preservación de un recurso tan vital como lo es el agua, y más aún cuando en este país se hace un uso irracional del preciado líquido y que las principales fuentes que suplen al país de agua están contaminadas, están completamente contaminadas, y entonces está quedando poca agua apta para el consumo humano, por lo que creo que es momento de que se implemente una legislación que pueda ayudar a la preservación de este recurso humano tan vital como el agua, así como la descontaminación de los principales afluentes del país. El río Yaque del Norte es un afluente significativo para toda la región. La principal presa que suple de agua a la región se alimenta del Yaque a través de la presa de Taveras, que conecta con la presa de Bao, conecta con esa misma presa, con la de Tavera. Y de ahí el agua que consumimos en la región. Hay que preservar esa fuente. El Yaque del Sur, el río Sama, la capital tiene el agua que necesita. El río Sama y el río Isabela. Sin embargo, tiene que llevarla de otros pueblos. Si se tratara esa agua, la capital tuviera el agua potable, no solo para la capital dominicana, sino para otras provincias cercanas como San Cristóbal, Monteplata y otras, ya que los Osama nace en las lomas de Monteplata, ahí en esa cordillera. Pero imagínense, es una cloaca y es lamentable. Esperamos se apruebe esta ley, que la lucha de intereses en la Cámara de Diputados no haga que vuelva a perimir el proyecto de ley, que todavía es un proyecto porque ahora falta esa discusión por los diputados, y que lo conviertan en ley, que se lo pasen al Ejecutivo sin muchas modificaciones, incluso buenas regulaciones para que el país pueda tener una norma jurídica en el ámbito de regulación del agua potable. Eso es así. Eso es así. Pero mire qué pasa. Aquí la lucha de intereses es un problema. Usted conoce, por ejemplo, el sitio de Jánico. Yo soy de Jánico. El río de Bao, que es un río bonito, vamos a decir con una contaminación tal vez un tanto reducida todavía, comparativamente con los demás lugares. Este río está de Jánico como a 5 o 6 kilómetros, no más de ahí, ¿eh? Bien cerca. Antes existía el acueducto de Jánico, el doctor Joaquín Balaguer, el agua con bomba desde ahí a Jánico y el agua no fallaba, excepto que quizás tuvo un problemita eléctrico, un día tuvo un problema por una razón, pero el agua no fallaba. Cuando construyeron la presa de Bao, comenzó a subir la presa hasta en la zona y quitar la bomba. Que Jánico duró nada más y nada menos que 25 años sin agua. Sí. Uno de los principales ríos del Cibao que suple a Santiago por completo, uno de los principales, Reyac y Bao, suplen a Santiago completo de lo que es el agua. Y por supuesto, es un afluente de la presa de Taveras. Sí, 5 kilómetros o 6, y Jánico duró 25 años sin agua. Se le ocurrió la maravillosa idea al doctor Joaquín Balaguer en los últimos 4 años de él de prometerle y terminarle el acueducto de Jánico antes de irse. Oiga esto, ¿eh? Sí. ¿Sabe de dónde fueron a buscar el agua? De un río llamado Gurabo, que está después de Juncalito, como a 30 o 40 kilómetros de lejos, para llevar el agua por gravedad, donde era un sitio tan peligroso para poner los tubos,
porque el agua de una barranca, de una loma, que eso era increíble para sacar el agua de ahí, desde allá se le ocurrió al flamante presidente del entonces, Joaquín Balaguer, sacar el agua desde allá, como así que 50. Tiene que estar cerca de unos 70, 80 kilómetros de lejos, entre montañas, para llevar el agua a Jánico. Teniendo 5 kilómetros de distancia, con una tubería incluso enterrada, que solamente era poner una bomba solamente. Ah, pero ¿qué pasa? Una bomba, si usted en ese tiempo la cotizaba, podía costarle una bomba potente, ponga usted $1.000.000. Pero el acueducto salía por 80, por 70 millones de pesos. ¿Dónde conviene más la comisión? Y ahí justamente que está el problema. Osama es una cloaca, lo sabemos. Está un río que está totalmente contaminado. Pero todos los acueductos que hacen por lo regular le ponen una planta de tratamiento, ¿verdad? Pero mantiene su afluente. Ha sido un río navegable toda la vida. O sea que el agua está por eso ahí. le estoy diciendo. Pero sí, le estoy diciendo, o sea, con una buena planta de tratamiento no hay que buscar agua tampoco tan lejos. No. Pero si lo llevan de ahí, vale menos el trabajo. Exactamente. Si usted me entiende, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que en un país donde incluso aquí se anunciaba crisis de agua, pero en un futuro bien lejano, la estamos viviendo ya. Y hay un detalle importante. Los principales ríos del país están represados, tienen presa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede después que la presa se llena, que ya llegó a su capacidad? Que el río sigue corriendo y esa agua sigue río abajo y se pierde. La del Yaque se pierde en la bahía de Montecristi, sigue para abajo directo, ese río sigue enriqueciéndose con los afluentes del río Mao y todos los ríos que bajan de la cordillera central y llega siendo un río bien grande, bien caudaloso, Montecristi. ¿Y dónde llega el agua? A la bahía de Montecristi, en el mar. Se pierde en el mar. El Yaque del Sur, que nacen más o menos en puntos casi similares en la cordillera central. Uno nace en la falda de la Loma Rusilla, que es un pico bien alto, casi de la altura del Pico Duarte, y el otro nace en la falda de la Loma Pelona, picos que están a más de 3.000 metros de altura, y se dirige al sur. Aquel es tan grande como el del Cibao, el Yaque del Sur. Esa agua, después que es represado en San Juan, sigue su trayectoria al sur profundo. ¿Y dónde se pierde? En el Mar Caribe. Toda esa agua se pierde en el Mar Caribe, con todos los afluentes que drenan en el Yaque del Sur antes de caer al Mar Caribe. El Artibonito, otro río importante del sur que está después de Barahona, entre Pedernales y Barahona, cae directo al Mar Caribe. ¿Usted se imagina? El Osama con todos sus afluentes, pero hay un río importante, otro en la capital, el río Isabela, que juntan esos dos ríos y caen en el Mar Caribe. Usted ve cómo se produce esa separación de las aguas del mar ahí en el puerto de Santo Domingo y el Mar Caribe, que van peleando las aguas por no juntarse una con la otra, porque el agua dulce y el agua salada tienen que pelear mucho para hacer liga. El río Yuna, que dicho sea de paso, ahí está la presa más importante y más grande del país, la presa de Atillo. Pero después que se llena la presa de Atillo, que ya superó su capacidad ese embalse, todo el agua que sale de ahí, ¿dónde cae? ¿Dónde se pierde? En la bahía de Samaná. Óigame, este es un análisis bien coherente para decirle a las autoridades que independientemente de que los ríos estén represados, el agua que sale de ahí puede ser muy bien aprovechada de nuevo con pequeñas presas, con pequeños embalses para evitar que el destino final sea el mar o viceversa. O sea, aprovecharla, porque en la temporada de sequía, apenas con un mes de sequía ya comienzan a racionalizar el agua y comenzamos a no tener agua, teniendo en abundancia que se está perdiendo en el mar. El agua de la lluvia, por ejemplo, en un país tropical que sabemos que hay una temporada de sequía inclemente, como la de ahora. Óigame, la sensación térmica que se percibe en el país, yo creo que está por encima de los 40 grados entre el día de ayer, hace más o menos 3 días,
que es un calor sofocante a todas horas del día. Entonces, esa sensación térmica evapora el agua. ¿Por qué no crear iniciativas también para preservar el agua lluvia, el agua de la lluvia entre las montañas, hacer presa que conserven esa agua de presa seca, que se llenen con el agua de la lluvia? Que siguen como ahí tendríamos el agua que se necesita por la temporada de sequía, pero aquí nada se planifica en función del futuro ni en función de la vida de los seres humanos de este territorio. Lo que pasa es que esos son proyectos pequeños, eso no deja dinero. Esta es una situación difícil. Mire, justamente el acueducto del Cibao Central, fue un acueducto pensado hace como 30 años. Y como siempre el dominicano piensa yo diría que Leonel Fernández Reina, metiendo un poquito la política, cuando estuvo como presidente, pensó un poco en el crecimiento del país en Santo Domingo, por lo menos en la capital, en lo que fue su cosa. Modernizó un poco la ciudad en un momento que todo el mundo decía, pero ¿qué se está poniendo loco, verdad? En su momento. Y eso que tienen que hacer los gobiernos, los diputados, los senadores, pensar en grande, señores. Justamente el Cibao Central se preparó para una cuanta gente que era muy eficiente hace 25, 30 años hacia atrás. Pero los que construyeron el Cibao Central nunca pensaron que Santiago iba a crecer de la forma que ha crecido. No calcularon el crecimiento poblacional. No fue a 20 años, fue pensado a 20 años. Exacto, solamente a 20 años. Y después, las tuberías que se colocaron en ese acueducto no son tuberías suficientes para aguantar lo que ya tenemos. Usted ve que la tubería, eso acá rato, una tubería reventada por un sitio, otra explotada por tal parte, una pichada en tal sitio, otra está tapada, porque no son suficientes, al igual que el drenaje que hicieron en Santiago. Es un drenaje para callejones, para callecitas. En avenidas grandes, cuando cae una agüita, Santiago está inundado. Justamente porque el drenaje no es suficiente, porque todo el tiempo pensamos en pequeño. O se hace a propósito para después reparar, porque después viene el dinero. Y hay que estar el asunto, señores, vamos a pensar en grande. Si usted es una persona joven que se va a casar, por ejemplo, y usted se casa, y usted tiene condiciones para construir una casa, no construye una casa solamente para la esposa suya y para usted. Piensen que en 3, 4 años van a venir los niños. Entonces planifíquese con el futuro es cierto. Lo que ya no existe es el pasado. El futuro es algo que llega, a menos que usted, papá Dios, usted no se vaya antes por alguna razón del mundo, por accidente o por enfermedad. Oye, el futuro va a llegar. Entonces prepárese para el futuro. Y justamente lo que no hace nuestro gobernante en la República Dominicana es pensar en el futuro. Todo se hace pequeño. Vamos a hacer una avenida, una calle para tal sitio. Vamos a conectar tal barrio. Le hacen una callecita, cabe un vehículo o dos, porque ahí no hay muchos vehículos. Pero y en 2 años más para adelante, ¿cuántos vehículos van a entrar? Efectivamente. Vamos a pensar en grande. Por eso Estados Unidos es estado de lo que es. Por eso Japón es lo que es. Cuando esa gente hacen una avenida de verdad, que incluso son, tú dirías, wow, por ahí paquetas grandes, por ahí 3, 4 años después. O sea, vamos a pensar en grande, señores. Cuando vayan a hacer un acueducto, vayan a hacer, por ejemplo, ahí tiene usted el acueducto de Cienfuegos. Vamos a hablar de este tema luego de la pausa, Juan Enrique. Okay. Al regreso, sí, porque es un tema bien interesante y creo que reviste importancia para la colectividad de Santiago y la región en sentido general, dado el hecho que casi toda la región se suple del acueducto Cibao Central. Regresamos en breve.